¿Puede el fútbol ser una historia de redención? ¿Puede un jugador que estuvo al borde del abismo, que enfrentó el cáncer no una, sino 2 veces, convertirse en héroe en el minuto 93 de una semifinal de Champions League? Hoy vamos a hablar de Francesco Acerbi, un defensor que vivió la oscuridad más absoluta y que ahora ilumina al Inter con un gol histórico. Una vida marcada por el dolor, el alcohol, la pérdida y la superación. Esta es la historia del león que rugió cuando todos lo daban por vencido. Era el minuto 93 y el Inter parecía eliminado. Barcelona acababa de marcar, el estadio Giuseppe Meazza se había quedado en silencio y las cámaras enfocaban a los hinchas italianos tomándose la cabeza, ya resignados. Pero en el momento más inesperado, minuto 93, cuando todo parecía perdido, apareció Francesco Acerbi, un defensor de 37 años que había pasado por el infierno y que ahora, como en una película escrita por el destino, se encontraba en el área rival, superando a Ronald Araujo para empujar la pelota al fondo de la red. Ese gol no solo significó el empate agónico que llevaría el partido a la prórroga y luego a la clasificación del Inter a la final de la Champions League. Ese gol fue la síntesis de una vida marcada por el sufrimiento, por las segundas oportunidades y por una batalla constante contra sus propios demonios. Francesco Acerbi no solo le empató al Barcelona, también le ganó a la muerte, al cáncer, al alcoholismo, al dolor por su padre y a su propio pasado. Pocos jugadores en la élite europea tienen una historia tan cruda como la suya. Nació en Bizzolo Pretabisi, una pequeña localidad a las afueras de Milán, donde el fútbol era parte de su ADN. Desde chico soñaba con jugar para el Milan, el club que amaba, alcalentaba desde la mítica Fossa dei Leoni, el grupo ultra más apasionado de la hinchada rosonera. Pero su camino no fue el típico de los prodigios italianos. A los 14 años abandonó el fútbol federado y se dedicó a jugar con amigos, lejos de cualquier estructura profesional. No fue hasta los 20 años que volvió al ruedo competitivo y a los 23 logró debutar en la Serie A con el Chievo Verona. Una carrera que comenzaba tarde, pero que parecía despegar con fuerza. El destino quiso que firmara con el Milan justo después de la muerte de su padre Roberto, quien había sufrido 7 accidentes cerebrovasculares. La relación entre ellos había sido compleja, de amor y odio, como él mismo confesó. Sin embargo, cuando estampó su firma con el club de sus sueños, le mostró el contrato a su padre, ya fallecido, en el cementerio, como diciéndole: «¿Ves? Lo logré, papá. Llegué». Pero la tristeza lo devoraba por dentro. En esa etapa, sin contención emocional y sin la guía de su padre, Francesco comenzó a hundirse. Llegaba a entrenar sin dormir, muchas veces borracho, y se perdía en la vida nocturna. El club intentó sacarlo de ese entorno, mudándolo lejos del centro, pero no funcionó. Él mismo lo admitió, no sabía qué hacer y bebía, dijo el jugador. Parecía que su carrera, recién nacida, se desplomaba sin remedio. Pero entonces llegó Sassuolo. Allí, en 2013, durante un chequeo médico de rutina, le detectaron cáncer testicular. Fue operado de urgencia y aunque la enfermedad parecía superada, pocos meses después, un test antidopaje reveló niveles hormonales anómalos. El cáncer había regresado. Empezó entonces una de las etapas más oscuras de su vida. Entre enero y marzo de 2014, mientras atravesaba ciclos de quimioterapia, Acerbi vivía una dualidad desgarradora. Por la mañana recibía tratamientos mientras veía la serie House para distraerse. Luego dormía por la tarde y por la noche salía a bailar. A veces no comía ni dormía, contó años después el mismo jugador. Su alimentación se reducía a lo único que toleraba su estómago devastado: pizza con atún y cebolla. Y sin embargo sobrevivió, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Un año después, un ataque de pánico lo sacudió por completo. Despertó una mañana y tuvo miedo de su propia sombra. En ese momento empezó a pensar en todo lo que había hecho, en las oportunidades desperdiciadas, en el dolor que le había causado a sus padres, en las noches de excesos y en las veces que llegó a entrenar sin haber dormido. Fue entonces cuando comprendió que debía cambiar. Inició un proceso de terapia psicológica y se prometió dejar atrás el hombre que había sido. «El cáncer fue mi suerte. Doy gracias a Dios por haberlo tenido», dijo años después. Porque sin esa enfermedad, confesó, habría terminado en la Serie B o directamente se habría retirado del fútbol. Francesco cambió radicalmente su estilo de vida. Dejó el alcohol, se aferró a una dieta estricta en base de agua, verduras, arroz y pollo, y cultivó una disciplina férrea.
Entre el 2015 y el 2019 jugó 149 partidos consecutivos con la camiseta del Sassuolo, sin lesiones ni suspensiones. Una racha que solo se rompió por una tarjeta roja en 2019, justo cuando estaba a punto de romper el récord de partidos seguidos de Javier Zanetti. Pero más allá de los números, lo que sorprendía era su transformación. Se había convertido en un ejemplo de constancia y profesionalismo y además comenzó a trabajar con personas con discapacidad todos los jueves por la mañana. Armaba flotadores de pesca, modelaba arcilla, compartía tiempo con ellos. Aquí me siento en casa, nadie te juzga, todos se abrazan. Me ayudan a ver la vida desde el lugar correcto, declaró. En 2018 fue fichado por la Lazio y allí dio otro salto. Se convirtió en pilar defensivo del equipo y logró meterse de lleno en la selección italiana, siendo parte del grupo que conquistó la Eurocopa en 2021. En Roma encontró estabilidad, respeto y liderazgo. Su pasado oscuro parecía haber quedado atrás, pero él nunca dejó de recordarlo. Todos los días le reza a su padre y es devoto del Papa Juan Pablo II. Lleva tatuado un león en el brazo, en honor a Elía, un niño enfermo de cáncer que acompañó hasta su muerte. Desde entonces lo apodan Leone, porque simboliza la fuerza que tuvo que encontrar para sobrevivir a todo. Después de su paso por la Lazio, fue fichado por el Inter de Milán. Muchos pensaban que sería un suplente con experiencia, un veterano de vestuario si se le puede decir. Pero poco a poco, y sobre todo en esta temporada 2024-2025, se consolidó como titular indiscutido en el esquema de Simone Inzaghi. Su fiabilidad, su lectura táctica y su temple lo convirtieron en una pieza clave. Ya había disputado la final de Champions League en 2023 contra el Manchester City, un partido que el Inter terminó perdiendo 1-0. Acerbi fue titular en ese encuentro, pero la derrota dolió profundamente. Por eso, esta nueva clasificación tiene un sabor especial. Es su segunda oportunidad, una revancha en toda regla, una posibilidad de cerrar el círculo. Y entonces, cuando el Barcelona parecía tener el control del partido, cuando todo indicaba que serían ellos los que jugarían la final, apareció él. No Lautaro, no Varela, no Thuram. Fue Acerbi, un jugador que durante años fue subestimado, que luchó contra enfermedades, contra la tristeza y contra él mismo. Ese gol en el minuto 93 no solo cambió la historia del partido, fue el símbolo de todo lo que representa Francesco Acerbi, porque para él nada ha sido fácil. Todo lo que ha conseguido ha sido con esfuerzo, con sufrimiento y sobre todo con una fortaleza mental que pocos podrían imaginar. Hoy, con 37 años encima, después de una carrera llena de altibajos, de momentos de oscuridad y también de luces, Francesco Acerbi está a un solo paso de tocar lo que para muchos es la cima del fútbol, la gloria europea. Está más cerca que nunca de conseguirlo y esta vez, a diferencia de otras, da la sensación de que está verdaderamente listo. No solo física o tácticamente, está preparado mentalmente, emocionalmente, como si todo lo vivido lo hubiera llevado justo a este punto. Si el Inter consigue levantar la Champions League, su nombre no solo quedará registrado en las estadísticas del club, quedará grabado para siempre en lo más profundo de su historia. Será parte de esa élite de jugadores inolvidables que dejaron huella en el corazón de la hinchada, pero incluso si no lo consigue, si por alguna razón ese trofeo se escapa, Francesco ya ganó algo que va más allá del deporte. Ganó la batalla más importante de todas. La batalla de reinventarse, de luchar contra sí mismo, de cambiar cuando nadie creía que fuera posible, de reconstruirse desde los cimientos cuando muchos lo daban por muerto. Y lo más impresionante es que no solo volvió, sino que lo hizo en silencio, sin buscar cámaras ni protagonismo, hasta convertirse en lo que es hoy, el símbolo de resiliencia, el hombre que apareció cuando más se le necesitaba, el héroe inesperado del Inter. ¿Y tú, qué opinas sobre Acerbi? ¿Conocías su historia? Deja tu opinión en los comentarios y si te gusta este tipo de contenido te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún video.